Los números que presentó Omar García Harfuch esta semana sacudieron a más de uno. Una caída del 49% en el promedio diario de homicidios dolosos desde octubre de 2024. Más de 54,000 detenidos. Decomisos de droga, armas, laboratorios desarticulados. Si eres de los que llevan meses preguntándose si el gobierno de Claudia Sheinbaum realmente tiene una estrategia de seguridad o si todo era discurso, quédate, porque los datos están sobre la mesa y vale la pena leerlos con calma. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo análisis así, sin adornos y sin agenda oculta. México lleva décadas atrapado en el mismo ciclo. Sube un gobierno, promete pacificar el país, presenta operativos, despliega fuerzas, y al final del sexenio, los muertos siguen ahí, las cifras no cuadran y la gente regresa a su vida cotidiana con la misma mezcla de resignación y miedo. Ese ciclo se volvió tan predecible que buena parte de la población dejó de esperar otra cosa. Cuando Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia en octubre de 2024, el escepticismo era masivo. Las herencias del sexenio anterior pesaban. Cárteles con presencia territorial consolidada, disputas internas que dejaban sangre en calles de Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Michoacán. El panorama era denso. Y sin embargo, algo comenzó a moverse. Lo que nadie esperaba era que el cambio llegara tan rápido y que viniera acompañado de cifras tan concretas. Eso es exactamente lo que hace que este momento sea distinto a otros momentos en los que un funcionario sale a decir que todo va bien. Esta vez hay números, hay desglose, hay geografía y hay un secretario de seguridad que se llama Omar García Harfuch, que tiene antecedentes operativos reales y que está poniendo la cara por una estrategia que, al menos en los datos, está mostrando resultados. Vamos por partes, porque esto merece entenderse bien. García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con una trayectoria que pocos en ese cargo tienen. Fue titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante el gobierno de Sheinbaum en la capital. Antes, había trabajado en inteligencia dentro de la estructura federal. Sobrevivió un atentado en 2020 en el que sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron asesinarlo en Lomas de Chapultepec. 3 personas que lo acompañaban murieron. Él quedó herido. Eso no lo sacó del juego. Lo que hizo con esa experiencia fue seguir. Ese dato biográfico importa porque habla del tipo de funcionario que es. Alguien que conoce el riesgo desde adentro, no desde un escritorio. Cuando Sheinbaum lo nombró secretario, la señal era clara. El enfoque sería distinto al de la administración anterior en varios aspectos clave. Coordinación real entre fuerzas federales y estatales. Inteligencia aplicada antes del operativo, no después. Presencia del Estado en territorios donde el Estado había dejado de existir de facto. Y rendición de cuentas con datos verificables, no solo con conferencias donde se habla de logros sin sustento. Los primeros meses fueron de mucho trabajo silencioso, reuniones de coordinación que no llegaban a los titulares, ajustes en la forma en que las distintas corporaciones compartían información, despliegues estratégicos en puntos calientes que no siempre generaban grandes noticias, pero que estaban moviendo el piso debajo de estructuras criminales acostumbradas a operar sin fricción. Y luego llegaron los números. La cifra del 49% de caída en el promedio diario de homicidios dolosos desde octubre de 2024 es la más impactante, pero también la que más análisis requiere. Primero, el punto de partida. Octubre de 2024 marca el inicio formal del gobierno de Sheinbaum. Comparar desde ese mes hacia acá es metodológicamente correcto. Lo que se mide es la tendencia durante su administración, no contra una línea de base arbitraria. Segundo, el promedio diario es una métrica útil porque suaviza los picos y valles naturales de cualquier fenómeno violento y permite ver la dirección real de la curva. Y la curva, en este caso, va hacia abajo, casi a la mitad. Para poner eso en contexto, México había llegado a promedios cercanos a los 100 homicidios dolosos diarios en los peores momentos del sexenio anterior. Una reducción del 49% desde los niveles de octubre de 2024 significa que estamos hablando de decenas de personas que hoy están vivas y que, con la tendencia anterior, no lo estarían. Eso no es retórica, son vidas concretas en comunidades concretas. Las 54,000 detenciones son otro número que merece desglose.
Porque en México hemos visto gobiernos que presumen detenciones masivas sin que eso se traduzca en reducción de violencia. La pregunta siempre ha sido la misma. ¿A quiénes están deteniendo? ¿Son operadores de bajo nivel que se reemplazan en horas? ¿O son piezas que realmente desarticulan estructuras? Según la información presentada por García Harfuch, las detenciones incluyen mandos medios y altos de distintas organizaciones criminales, junto con la destrucción de laboratorios de síntesis de drogas sintéticas, el decomiso de arsenales significativos y la desarticulación de células en varias entidades. Eso apunta a una estrategia más quirúrgica que la de los abrazos y no balazos, que caracterizó al sexenio anterior, y también distinta al enfoque de confrontación directa masiva que tuvo efectos secundarios terribles en administraciones previas. El tema de los laboratorios desarticulados tiene una dimensión que va más allá de lo que parece. México se convirtió en los últimos años en uno de los principales productores de fentanilo y metanfetaminas del continente. Eso tiene dos consecuencias simultáneas. Genera una crisis de salud pública en Estados Unidos que tensó la relación bilateral hasta niveles muy delicados y genera una economía criminal interna que financia la violencia. Cada laboratorio desarticulado es, en teoría, una fuente de financiamiento menos para los grupos que compiten a tiros por territorio. Si los decomisos son consistentes y sostenidos, el efecto sobre la capacidad operativa de los cárteles puede ser real, aunque lleva tiempo verse en las cifras. La relación con Estados Unidos es parte de esta historia y no puede ignorarse. La administración de Trump llegó con una retórica muy agresiva respecto a México. Amenazas de aranceles, presión sobre el tema del fentanilo, declaraciones sobre la posibilidad de operaciones militares unilaterales en territorio mexicano. Sheinbaum respondió con firmeza diplomática y con resultados. Cada cifra de decomiso presentada por García Harfuch es también un argumento en la mesa bilateral. México está haciendo su parte. México tiene números. México tiene política pública, no solo promesas. Eso cambia la dinámica de la negociación con Washington de una manera que no siempre se analiza en el debate interno. El estado de Sinaloa merece atención especial dentro de este contexto. Después de la detención y extradición de Ismael El Mayo Zambada en 2024, el cártel de Sinaloa entró en una guerra interna brutal entre la facción de los Chapitos y la facción de los Mayos. Esa guerra generó algunos de los picos de violencia más intensos que el país vivió durante el último trimestre de 2024 y los primeros meses de 2025. El que la tendencia nacional de homicidios haya bajado, a pesar de esa crisis en Sinaloa, dice algo sobre lo que está pasando en el resto del país. Significa que la reducción en otras entidades fue suficientemente fuerte como para arrastrar la media hacia abajo, incluso con Sinaloa ardiendo. Eso es significativo. Michoacán es otro caso que vale mencionar. Durante años fue uno de los estados con mayor presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y con mayor disputa territorial entre grupos locales como la familia michoacana y los Viagras. Los reportes desde el terreno, a lo largo de 2025, muestran una presencia más consistente de fuerzas federales en zonas que antes eran tierra de nadie. No es que el problema esté resuelto, pero la dirección del cambio es perceptible. Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, estos tres estados han concentrado buena parte de la violencia homicida en años recientes. En los tres hay presencia importante del CJNG y de grupos que compiten con él. Las cifras desagregadas por estado no siempre se presentan con la misma claridad que la cifra nacional, y eso es una deuda de transparencia que el gobierno tiene pendiente. La gente en esas entidades necesita ver los datos de su propia realidad, no solo el promedio nacional. Pero incluso en esos estados, las versiones que llegan desde organizaciones de la sociedad civil y desde corresponsales locales apuntan a que la intensidad de la violencia disminuyó durante 2025 respecto a los picos de 2023 y principios de 2024. Hay algo que Sheinbaum ha hecho diferente desde el principio y que tiene que ver con la forma en que comunica la seguridad. En el sexenio anterior, el discurso dominante era el de la política de abrazos, la atención a las causas de la violencia, el rechazo a la confrontación directa. Todo eso tenía una lógica, pero en la práctica generó la percepción de un Estado que no intervenía, que dejaba hacer, que negociaba por debajo de la mesa. Sheinbaum no rompió con la idea de atender causas estructurales, pero sí cambió el tono y el método operativo. El Estado está presente,
El Estado interviene, el Estado arresta y el Estado muestra datos. Esa combinación de presencia y transparencia es políticamente importante porque rompe con un ciclo muy mexicano, el de los gobiernos que ocultan las cifras malas o que cambian las metodologías de medición cuando los números no les convienen. García Harfuch presentando datos con desglose metodológico, con comparativos históricos, con series de tiempo, es un gesto de rendición de cuentas que no siempre ha existido en ese cargo. La oposición, claro, ha cuestionado los números. Algunos analistas cercanos al PAN y al PRI han señalado que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el organismo oficial que consolida los datos de los ministerios públicos de todo el país, no siempre coinciden exactamente con lo que presenta el gobierno federal en conferencias de prensa. Esa discusión metodológica es legítima y debe darse, pero también hay que decirlo con claridad. Las cifras del secretariado, que son las más auditables porque vienen de registros judiciales, también muestran una tendencia a la baja en homicidios durante 2025. La discusión está en la magnitud, no en la dirección. Y la dirección es hacia abajo. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han hecho señalamientos sobre detenciones arbitrarias y sobre condiciones en los centros de reclusión. Eso tampoco puede ignorarse. Presionar los números de detenciones hacia arriba puede, si no se hace con cuidado, generar abusos que luego son invisibles en las conferencias de prensa. El gobierno tiene la responsabilidad de mostrar no solo cuántos fueron detenidos, sino bajo qué condiciones jurídicas, con qué evidencia y cuántos de esos casos han avanzado en el sistema judicial. Ahí hay una transparencia que todavía falta. Pero volvamos al hecho central. Una caída del 49% en el promedio diario de homicidios es una cifra que, si se sostiene, cambia la conversación sobre México de manera profunda. No solo la conversación interna, sino la internacional. Durante años, México fue noticia en medios de todo el mundo por masacres, por periodistas asesinados, por territorios enteros bajo control criminal. Si la tendencia actual se mantiene y se consolida durante 2026, la narrativa sobre el país comienza a cambiar. Y eso tiene efectos económicos, turísticos, diplomáticos, que se acumulan lentamente, pero que son reales. El turismo, por ejemplo, es uno de los sectores que más directamente siente la percepción de seguridad. México recibió cifras récord de turistas en 2024 a pesar de los problemas de seguridad, pero con advertencias de viaje activas en zonas costeras y estados del norte que desviaban flujos hacia destinos más seguros dentro del propio país. Si la reducción de violencia se sostiene y las agencias de viaje y los ministerios de exteriores de otros países comienzan a actualizar sus alertas, el efecto sobre la economía puede ser notable. La inversión extranjera directa también tiene una relación directa con la seguridad. El nearshoring, la relocalización de cadenas de producción hacia México como alternativa a la dependencia de Asia, fue uno de los grandes temas económicos de 2023 y 2024. Muchas empresas interesadas en instalar plantas en el norte de México postergaron decisiones por los indicadores de violencia en estados como Sonora, Tamaulipas, Chihuahua. Una mejora sostenida en esos indicadores puede destrabar inversiones que llevan meses en espera. Hay que hablar también del papel de la Guardia Nacional en todo esto. La Guardia Nacional fue creada en el sexenio anterior como un cuerpo de seguridad de carácter civil, pero con estructura y disciplina militar. Su desempeño durante el gobierno de López Obrador fue desigual. En algunas operaciones mostró capacidad real. En otras, fue señalada por abusos. Sheinbaum la mantuvo, pero reorganizó su despliegue. La inteligencia territorial, el trabajo conjunto con las policías estatales que tienen mejor formación y la presencia sostenida en zonas estratégicas parecen ser los tres ejes del nuevo modelo. Eso es distinto al despliegue reactivo que existía antes, cuando la Guardia llegaba después de las masacres, no antes. La figura de García Harfuch en todo esto merece un párrafo aparte. En la política mexicana, los secretarios de seguridad han tenido historias muy distintas. Algunos terminaron señalados ellos mismos por vínculos con el crimen organizado. Otros fueron absorbidos por la burocracia y desaparecieron de la agenda pública. García Harfuch ha mantenido un perfil operativo alto. Aparece en los operativos, presenta los resultados, da la cara cuando algo sale mal y cuando algo sale bien.
Ese estilo de gestión genera confianza institucional de una forma que los titulares de escritorio no generan. Hay un elemento que vale subrayar porque a menudo se pasa por alto en el análisis de seguridad en México: la coordinación con los gobiernos estatales. México tiene 32 entidades federativas con gobernadores que tienen sus propias policías, sus propias relaciones con actores locales, sus propios intereses políticos. Históricamente, la falta de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales ha sido uno de los grandes agujeros de la política de seguridad. Los cárteles lo saben y lo explotan. Cuando una entidad aprieta, los grupos se mueven a la de al lado. Cuando hay huecos de coordinación, ahí se instalan. La estrategia actual parece haber trabajado específicamente en tapar esos huecos, al menos en los estados donde los gobernadores tienen alineación política con el gobierno federal. En los estados gobernados por la oposición, la coordinación es más complicada y eso se nota en los datos desagregados. El tema de las personas desaparecidas sigue siendo una herida abierta que ningún dato de homicidios puede cerrar. México tiene decenas de miles de personas desaparecidas acumuladas en los últimos 2 sexenios. Familias que llevan años buscando en fosas clandestinas, en registros de instituciones, en redes de búsqueda, que ellas mismas organizaron porque el Estado no llegaba. Ese tema no desaparece con la caída en el promedio de homicidios dolosos. Son fenómenos relacionados pero distintos. Y el gobierno de Sheinbaum tiene una deuda pendiente muy específica con los colectivos de búsqueda: recursos, acceso a información, acompañamiento real. Los discursos de reconocimiento ya se escucharon. Lo que las familias esperan son acciones concretas y sostenidas. Volviendo al presente, la pregunta que importa ahora es si esta tendencia se va a mantener. Los analistas de seguridad más serios en México son cautelosos porque saben que las cifras de violencia tienen estacionalidades, tienen ciclos ligados a disputas internas de los grupos criminales y pueden cambiar rápidamente si hay un reacomodo de poder dentro de alguna organización importante. Lo que pasó en Sinaloa en 2024 es el mejor ejemplo. Una detención y extradición detonó una guerra interna que disparó los homicidios en ese estado casi de un día para otro. Nada garantiza que algo similar no pueda ocurrir en otro estado en los próximos meses. Lo que sí puede decirse con base en lo que hay es esto: el gobierno de Sheinbaum llegó con una estrategia más articulada de lo que muchos esperaban, con un secretario que tiene credibilidad operativa real, con una disposición a mostrar datos y a sostener el argumento con cifras. Y los números, hasta donde la información disponible permite verificar, muestran una dirección que es positiva. Eso no resuelve todo, pero importa. México lleva demasiados años escuchando promesas sin respaldo. Cada vez que alguien presenta cifras que muestran una mejora real, verificable, sostenida, vale la pena detenerse y reconocerlo. Eso no es ingenuidad, es exigir que cuando los gobiernos hacen las cosas bien, eso también se diga. Porque la única forma de que la rendición de cuentas funcione de verdad es que aplique en ambas direcciones, cuando las cosas van mal y cuando van bien. La pregunta que queda abierta, la que define si esto fue un momento o el comienzo de un cambio real, es si en 12 meses los datos siguen apuntando en la misma dirección. Si para finales de 2026 la curva de homicidios sigue bajando, si las detenciones se tradujeron en procesos judiciales sólidos, si los laboratorios desarticulados no fueron reemplazados por otros en diferentes estados, entonces estaremos hablando de una transformación genuina en la política de seguridad de México. Eso sería histórico. Y lo estaremos siguiendo de cerca. Si este análisis te aportó algo, compártelo con alguien que también quiera entender lo que está pasando en México más allá de los titulares. Deja en los comentarios qué estado crees que tiene el mayor reto de seguridad pendiente y suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido sin filtros, sin agenda, con los datos sobre la mesa.